La declaración de validez de las elecciones al Poder Judicial se trata de un teatro bufo, muy parecido, pudiera llamarlo semejante a la tremenda corte que fue muy famosa, de origen cubano, y que se transmitía todos los días en parte de Latinoamérica. Y en esa tremenda corte los personajes fundamentales eran José Candelario, que personificaba a Tres Patines en la tremenda corte, y el otro personaje tenía el nombre de Nana Nina, una mujer fea y gorda y ridícula, muy semejante a la señora consejera del INE. Y llego a esa conclusión porque la señora Taddei, en el colmo de la ignorancia supina, reconoce que hubo irregularidades en 800 casillas, y eso forma parte de las acciones de nulidad de la elección, pero que bajo la óptica obtusa de la señora Taddei valen más 80,000 casillas que según ella no hubo irregularidades que las 800 en las que sí hubo. Y eso es un argumento de una persona tarada que no ve más allá de su nariz. Pues las elecciones fueron desde su origen muy viciadas de irregularidades. Hubo en el proceso electoral irregularidades como el llenado de ánforas por medio de los funcionarios del Instituto Electoral, porque esa era la instrucción de la señora Taddei, quien no forma parte de un grupo de consejeros del INE que sean imparciales. Esta señora forma parte del grupo de borregos de la Cuarta Transformación. No es una mujer imparcial como consejera, es una mujer parcial que sirve a los intereses de la señora Sheinbaum, pues tiene trabajando en el gobierno federal a más de 100 de familiares, incluyendo a su esposo, y por ello esta señora no tiene calidad moral. Pero para demostrar la parcialidad y la ignorancia de esta consejera, me permito exhibir sus mediocres declaraciones así. Intentar no declarar la validez de esta elección por 800 casillas, que no está la certeza, no tenemos los dictámenes, la prisa, el tiempo nos lleva a declarar en un acuerdo este tipo de situaciones, reconocer una práctica que no convence a nadie y que por supuesto no debe de existir, contra más de 80,000 casillas que no presentan irregularidades, que son totalmente confiables, íntegras en su procedimiento. Poner en duda en este momento la integridad de cada uno de los pasos del proceso electoral me parece una situación extrema y lamentable. Lamentable para todos los que aquí trabajamos, para todos los que trabajan en las entidades, en las 32, para todos los que se suman a los esfuerzos de este instituto y que en este momento intentamos manchar su trabajo, no reconocer con un argumento el cual no comparto. Análisis propios contra análisis institucionales. Números propios contra números institucionales. Proceso contaminado. ¿Por qué? Fuera, dentro, ¿dónde? Lo que yo advierto, lo que yo presumo, esto me da indicios, pero en ningún momento declaramos con certeza ni ponemos sobre la mesa estos hechos que nos pudieran llevar por ese camino. Yo sí voy a defender el trabajo de este instituto. Bueno, lo menos que se puede decir de esta persona es que es una tarada, una ignorante, corrupta y parcial. Pues cómo se pone
a descalificar nulidades que resultaron de 800 casillas, simplemente por el número. Eso es una verdadera estupidez y eso demuestra la parcialidad de la señora. Y además se comprueba que las elecciones al Poder Judicial fueron uno de los fraudes más burdos que se han cometido en la historia de los institutos electorales del país. Y además demuestra la parcialidad de la señora. No es independiente, además, depende del Poder Ejecutivo, porque de ahí come y de ahí comen más de 100 de familiares que trabajan en diferentes cargos del gobierno. Por ello, no tiene calidad moral ni es una persona inteligente. Debiera de ver o estudiar el artículo 41 de la Constitución Federal, que inclusive está sobre las mismas leyes electorales y que establece lo fundamental, que los institutos electorales son los que llevan a cabo la organización de las elecciones y además señalan las nulidades a los procesos electorales por motivo de violaciones graves, dolosas y que sean determinantes, como es el caso del fraude electoral que se cometió en las elecciones, pero que para la señora las 800 violaciones a las casillas no cuentan en contra de las 80,000 casillas. O sea que la señora tiene una mente tan obtusa que se va por el número en lugar de las violaciones que se hayan cometido. Y en mi concepto también estas elecciones y este reconocimiento de validez de las elecciones en las que declaró la señora Tadei esas estupideces, me parece muy semejante al programa cómico radiofónico La Tremenda Corte, en donde la señora Tadei personifica claramente a Nananina, una mujer gorda y fea, no agraviando a la señora Tadei. Y en segundo término, la participación del que resultó ministro de la Corte, el indígena Hugo Aguilar, pues forma parte también de ese teatro bufo, La Tremenda Corte, y personifica de manera magistral al señor José Candelario o Tres Patines. Y para acreditarlo me permito exhibir la presentación que se hace por otra indígena Rarámuri, así. Omerama Guarusiriame. Te saludo, Hugo Aguilar. Hoy es un día histórico. Un hermano indígena tiene la votación más alta para ser ministro de la Corte y por ello están en la gran responsabilidad de ser guía y mando, como dicen en mi pueblo Rarámuri. Le pido al traductor intérprete, Germán Chanteño, a que pueda leernos en tu lengua materna, Yunsabi, mixteco, el mensaje que tiene la constancia que se te entrega. Adelante, Germán. El fraude electoral para la elección de ministros, magistrados y jueces es evidentemente un fraude. Hubo violaciones graves de origen y demás violaciones en el procedimiento electoral. Pero para la señora Tadei lo que cuenta es el número, no las violaciones. Y además está violando su juramento cuando tomó posesión de su cargo de respetar la Constitución y las leyes ordinarias. Pasó de noche
en el contenido del artículo 41 de la Constitución Federal, que establece los procedimientos de nulidades que se dan, como en el caso en que fueron las impugnaciones, por violaciones graves, dolosas y por ser determinantes. No existe ninguna excluyente de responsabilidad respecto a las elecciones fraudulentas relativas a que hubo certeza, porque hubo 80,000 casillas que supuestamente no fueron impugnadas. Ello demuestra que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en manos o al frente de un indígena, que por cierto resultó discriminatorio con la mayoría del pueblo de México, pues va a velar por los derechos humanos de su raza, pero no por la totalidad del pueblo mexicano. Y ello viola el artículo 1 de la Constitución Federal. Pero además se ha convertido a la Suprema Corte con ministros como la ministra Burra, la señora Lenia Batres, la señora Yasmín Esquivel, la ministra Plagiaria, y ahora el señor Hugo Aguilar, como una tremenda corte en donde participa Nananina, la señora Tadei, y Tres Patines, José Candelario, ahora llamado el señor Hugo Aguilar. Esto no pasa de ser un teatro bufo y una violación a la Constitución General de la República al cooperar con la desaparición de la independencia y la autonomía del Poder Judicial y quedar convertidos los ministros como borregos del rebaño del señor narcopresidente y ahora de la títere de su desgobierno, la señora Claudia Sheinbaum. Muchas gracias.